leprosos que son sanados, visto señales de sordos que oyen, de ciegos que ven. ¿Qué quieres que haga más para que creas en mí? ¿Qué quieres que haga más? Y al final dice, ya a partir de ahora ya no habrá más señales. A partir de ahora es la única señal que habrá será la señal de Jonás. ¿Entendéis, hermanos? Hermano, reflexiona un poco. Esta palabra me ha llevado a una reflexión muy profunda. Reflexiona un poco. ¿Ves las señales que están habiendo a tu alrededor? ¿Las interpretas? ¿O crees que son al azar? Son cosas que pasan. La culpa la tiene esto. ¿Crees que Dios está controlando estas señales? ¿Quieres que Dios te quiere hablar a través de esas señales? ¿O simplemente las haces, las ves, te aprovechas de las buenas, padeces las que no son buenas, pero no te enteras de la película? Esto es lo que les pasaba a aquella gente. Vieron, experimentaron, pero no entienden. No acaban de discernir. No disciernen el porqué. Hermanos, imagínate tú que vas por la carretera conduciendo y no te enteras de las señales de tráfico. No las entiendes. Te vas a pegar una, ¿eh? Te la vas a pegar seguro, porque cogerás una rotonda y la cogerás por otro lado. Me acuerdo una vez en Inglaterra, estábamos Charo y yo allí por la zona de Oxford y íbamos al revés. Allí, hermanos, cuesta mucho conducir al revés cuando estás acostumbrado a una cosa. Y en una rotonda ves que me volví loco. No entendía aquello cómo iba, ¿verdad? Menos mal que aquellos ingleses eran muy amables. Aquí en España seguro que los hubiéramos pitado y silbado. Allí no, tranquilo. Pero hermano, si tú vas conduciendo y no interpretas la señal, estás en grave peligro. Estás en grave peligro, hermano. Si yo viviendo mi vida como cada uno vive la nuestra, no interpretamos la cantidad de señales que nos hablan de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, de que Dios está pendiente de nosotros, de que Dios nos ama, somos unos pobres desgraciados como aquellos. Y todavía le pediremos, Señor, haz una señal para que yo pueda creer más. Pero qué pena, ¿verdad? Pero es la realidad, hermanos, es la realidad. Interpretar las señales que vienen de Dios, no solamente verlas, ¿verdad? No solamente verlas. Y continuamos adelante y dice así. Dice, la palabra de Dios, hay un lugar que también tiene que ver con la alabanza de esta mañana, que yo no he tenido nada que ver con ella, pero hay un lugar en el Salmo 50, 14 y 15, dice, tú ofrece sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. No me vengas con corderitos. Sacrificio de alabanza es sacrificio de agradecimiento, porque adoramos a Dios por lo que Él es, pero le alabamos por lo que nos da. Entonces, tú ofreces sacrificio de alabanza. No me vengas más con corderitos. Dame gracias por esto, dame gracias por lo otro, dame gracias por lo de más allá. ¿Qué haré yo? Tú ofreces sacrificio de alabanza, yo te libraré y tú me honrarás. Si no soy libre, no puedo honrar a Dios, hermanos. Si estoy pillado por tantas cosas como hay en mi vida, por la carne, por las circunstancias, estoy prisionero. Y entonces ante esta prisión, ante estas circunstancias, me dice, ofrece a Dios alabanza, sacrificio de alabanza, sacrificio de acción de gracias. Fruto de labios que confiesan su nombre. Hermano, yo creo que, por lo menos en mi caso, no me doy cuenta muchas veces de las señales que están a mi alrededor y que me indican que tengo que alabar y dar gracias a Dios. Está todo demasiado oscuro, no me aclaro mucho. Pero en fe es cuando digo, Señor, gracias, gracias. En fe, ya aquí es una cuestión de fe. Gracias por lo que haces, gracias por lo que me das. Gracias porque has estado aquí. Gracias porque el día que lo pasaba tan mal tú lo has permitido también. Pero ahora que miro para atrás veo la ventaja que tuve aquel día. Señor, gracias. Ofrece a Dios sacrificio de alabanza o sacrificio de acción de gracias. Yo te libraré y tú me honrarás. Si no estoy librado, no le puedo honrar. Soy prisionero de mí mismo. Soy prisionero de las circunstancias, soy esclavo de las cosas que hay a mi alrededor. Hermanos, y así no podemos honrar al Señor. Es difícil. Pero ¿quién es el que hace la obra? Los dos. Yo ofrezco sacrificio de alabanza en fe,
Él me libera y luego yo le honro. Lo que sale de Él, la fe, ofrezco sacrificio de alabanza y luego le doy la honra a Él. ¿Pero por qué le doy la honra? Por la fe que Él me ha dado para poder dar gracias. ¿Entendéis, hermano? Es que es así, es que no hay otra. Solo a Dios la gloria. Solo y veo gloria. Es que no hay nada en lo que podamos, no sé, vanagloriarnos. No hay nada, hermano, fíjate bien. Es increíble, pero es así, ¿verdad? Lo puedes mirar tranquilamente. Y dice así, versículo 27. Trabajad. Trabajad. No por el alimento que perece, porque vosotros me habéis seguido porque os habéis llenado la barriga. Y es verdad, la situación de la hambruna en aquel momento, en aquella zona era terrible. La gente pasaba verdadera hambre. Verdadera hambre. La gente iba detrás de un trozo de pan, de un grano de trigo. Y aquella gente habían sido, dijéramos, alimentados, hartados. Y ahora volvían para ver si la cosa se podía repetir. El objetivo de esa gente era buscar la comida. Buscar la comida. Pero no habían entendido las señales. Y es verdad, hermanos, que necesitamos la comida para ir adelante. Pero también necesitamos ver que es gracias a Dios que recibimos esta comida, ¿verdad? Entonces las gracias muchas veces nos las olvidamos. No se trata simplemente de dar gracias de una forma mecánica a la hora de comer, hermanos. Se trata de una actitud de gratitud, ¿verdad? Sabiendo que todo lo que hay es porque Dios nos lo da. Aquella gente buscaban comer de nuevo y era lógico y era bueno. Pero qué pena que no se habían dado cuenta de que había uno que les podía dar una comida que permanecería para vida eterna. ¿Os acordáis de María y de Marta? Acordaos que lo que hizo bien María fue que se acogió a lo eterno, a lo que no perecería, a la comida que no pasaría, que era la palabra de Dios. Marta hizo un buen trabajo, aquella mujer era trabajadora, era fanera, era una mujer trabajadora. Pero en aquel momento que estaba Jesús allí, no le atendió como tocaba. No le atendió y se perdió una palabra que venía para vida eterna. Era una mujer de fe, pero las circunstancias y tal. Hermano, esto nos pasa a nosotros. Las circunstancias que nos envuelven son tan fuertes que nos ocupamos del alimento material, nos ocupamos del bienestar material, nos ocupamos de darle al cuerpo lo que necesita y mucho más, pero no tenemos en cuenta que hay una pequeña criaturita nacida de nuevo que necesita comer también, hermanos, que necesita alimentarse. ¿Y con qué lo vamos a alimentar? ¿Con patatas? No. ¿Con carne? No. ¿Con pescado? No. La vamos a alimentar con la palabra de Dios. Si yo no dedico tiempo a estar con la palabra de Dios, ¿verdad? Malo. Ya os dije una vez, y aquí hay un hermano que supongo lo debe saber bien, que en los hoteles a veces, hay algunos hoteles que hacen, a la hora de comer, hacen la comida de la familia, ¿verdad? Y el chef se sienta allí con la gente y todos comen. No sé si lo hacéis en vuestro hotel esto, ¿no? Pero allí yo he visto muchos hoteles, todos, aquel momento es sagrado. No vayas a molestarles porque no te van a atender. No te va a atender el chef. Yo lo sé porque he conocido muchos hoteles. Aquella gente dice, aquel momento es el momento de comer. Ahora vendrá el tiempo de servir, el tiempo de trabajar, pero ahora vamos a comer nosotros. Pero otros hoteles, ves allí el cocinero picando por aquí, picando por allá. No se alimentan bien. Hermano, ¿cómo nos alimentamos nosotros a nivel espiritual? Le dedicamos un tiempo a la comida, le dedicamos un tiempo a la palabra, sabiendo que es el alimento para nuestro espíritu y para nuestra alma, un alimento que no va a perecer, que no va a morir, que es para siempre. ¿Le damos la importancia que tiene el comer la palabra o dejamos que nuestro espíritu se muera de hambre? O que esté mal alimentado, o que esté infraalimentado. Cada uno tenemos que mirar esto, hermanos. Porque nos ocupamos de muchas cosas, y es verdad, y tenemos que ocuparnos de ellas, hermanos. El que no trabaje, que no coma. Claro que sí. Pero el problema es cuando quedamos pillados por lo puramente natural y físico y nos olvidamos de lo espiritual, la criatura que ha nacido en nuestro corazón cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué le damos a esta persona?
Todos sabemos cuando un niño ha nacido que si no le alimentamos adecuadamente va a tener problemas. Y los padres se preocupan muchísimo, muchísimo si el niño no come. Enseguida están pensando de ir al médico, a ver qué pasa, le cambiamos la leche, porque tiene que comer, porque si no come se morirá. Hermano, nuestro hombre espiritual, yo no te digo que se vaya a morir, pero puede quedar muy, muy agotadito, muy cansadito, muy sin fuerzas, sin ganas de ir adelante, si no come la palabra de Dios. ¿Entendéis? Y Jesús dice, vosotros venís detrás de mí para que yo os dé de comer de nuevo alimento físico, pero no os preocupáis de la necesidad que tenéis del alimento espiritual que Dios me ha ungido para que yo lo pueda dar. Lo dice aquí, fíjate bien, es muy interesante, dice, versículo 20, dice, trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Trabajáis para las cosas de esta vida, para que podáis sobrevivir aquí en esta vida, para poder comer aquí y vivir. Pero es que hay otra vida eterna que os tenéis que preocupar también. Y no tengáis pena, no paséis pena. Dios ya ha ungido, ya ha preparado al Hijo del Hombre para que os pueda dar este alimento. Por eso más adelante dice, si no coméis mi carne, si no bebéis mi sangre, no podréis tener comunión conmigo. Entonces, hermano, fíjate que es interesante. Dice, el Padre ha marcado, ha señalado con su sello. Ha señalado con su sello, le ha ungido. El Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para esto. El único que ha sido ungido por el Padre para darnos el alimento para la vida eterna es Jesucristo, hermanos. El Cristo, el ungido. Y entonces el Padre dice, este es el que os puede dar el alimento para que podáis vivir eternamente. Este es, no hay otro. Hay mucha gente ahora, hay uno, he leído por ahí también, por Puerto Rico, por aquellas zonas de allí, que hay uno que se llama el Cristo encarnado. Una barbaridad. Una barbaridad. ¿Sabéis una cosa? Tiene la iglesia llena así. Así. No son bromas, así. En los últimos tiempos vendrán muchos falsos cristos diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy Cristo, quiere decir el ungido. No, el único ungido, marcado, sellado y señalado por el Padre es Jesús el Salvador. Tú no eres el ungido de Dios, tú no eres el Cristo. Tú no eres el Cristo, el único ha sido Él. El único que te puede dar vida eterna es Él. Yo no te voy a seguir a ti, porque el único es Jesús. Pero hermanos, si no conocemos la palabra, si no le dedicamos tiempo a escudriñarla, a orar con ella, ¿cómo te vas a enterar de estas cosas, hermano? ¿Cómo te vas a enterar, querido hermano? Es que no puede ser, no hay otra. Hoy tenemos la palabra, en aquel tiempo no la tenían, ¿eh? En aquel tiempo no la tenían, hoy sí. Hoy con una módica cantidad te puedes comprar una Biblia y si no tienes dinero, alguien te la va a comprar por ti. No te va a comprar una con cantoneras de oro y todo eso, pero una Biblia la puedes tener, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjate qué interesante. Dice, entonces, después de haber oído que hay un alimento para vida eterna y tal y cual, fíjate bien la mentalidad, ¿eh? Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer? La religión de las obras, la cultura de las obras. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más cosas puedo hacer para poder tener este alimento? Tú no puedes hacer nada. Así de contundente. Pero es que nosotros ayunamos 104 veces al año, ¿eh? No te sirve de nada. Nosotros damos un montón de dinero para las obras de caridad. Para esto no te sirve. Nosotros vamos al culto cada día estamos en el templo para las oraciones. No te sirve. No te sirve. Aquí está la religión de las obras, la religión del hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Conozco iglesias, hermanos, que están empeñadas cada día en 1000 cosas diferentes. Y, uy, qué cantidad de cosas que hacen. Yo me acuerdo una vez, nuestra iglesia estaba pasando un periodo de estos, cada día tenemos lío, cada día. Y el domingo por partida doble. Eso del Shabbat, olvídate, no. Aquello era una locura. Íbamos por la mañana con los niños acá, y siempre llegábamos tarde, venga, vamos para allá, va. Salíamos del culto, nos íbamos corriendo para comer, invitar a alguien que estuviera solo por ahí.
Después de comer, al cabo de un par de horitas, nos íbamos a la Plaza España a cantar y a testificar. Después de la Plaza España nos íbamos al culto. ¡Qué domingo! ¡Qué Shabbat! ¡Qué Shabbat! Entonces yo creo que aquí también podríamos aplicar una frase que esta la digo yo. No solamente de culto vive el hombre, no solamente de culto. El culto es necesario, sí que es necesario. Sí que es necesario. Evangelizar es necesario, sí que es necesario. Pero también este tiempo de relacionarse con el Señor a nivel profundo, de estar en su presencia, de rendirnos, de buscar, de confesar, de descargar nuestra ansiedad sobre Él, como se nos decía esta mañana, también es necesario. ¿Os acordáis de María? María era la que estaba a los pies de Jesús, pero la otra trabajaba. Pero se necesitaban, si solamente hubiera estado la María, no hubieran comido. Si solamente hubiera estado la otra, no hubiera habido un tiempo de intimidad con el Señor. Este equilibrio lo trae el Espíritu Santo. Entonces aquí dice, muy interesante, aquí el griego nos ayuda mucho, el griego nos va a ayudar mucho. Dice, versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Porque estaban acostumbrados a hacer, para poner en práctica las obras de Dios. Fíjate lo que dice el griego, importante, dice así, el griego y otras versiones, no solamente el griego. Dice, ¿qué debemos hacer para obrar la obra de Dios? Vamos a echarle una mano a Dios. Vamos a obrar la obra de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer para obrar la obra de Dios? No saben lo que tienen que hacer. Pero el versículo 29 dice, respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Es que puedan creer. ¿Y quién va a producir este creer? Es Dios. Dios tiene que obrar en mí y en ti, querido hermano, produciendo la fe que te permita hacer las obras que Dios ha preparado para que las pongamos en marcha. Pero antes viene la obra de Dios. Nuestras obras no podrán suplir la obra de Dios, porque la obra de Dios es crear fe en mí y en ti para poder llevar a cabo las obras que Él ha preparado. Vivir por fe y para fe. La fe es un regalo que Dios nos hace. ¿Cómo nos lo hace el regalo? A través de la palabra de Dios. Sebastián, ¿quieres venir aquí, por favor, aquí en el estadio, que quiero que te vea todo el mundo? Más. ¿Quieres venir, por favor? La palabra de Dios dice que nos trae la fe. Puedes traer la fe. Esta es la palabra de Dios. Ven para aquí arriba. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, ¿ves? La palabra de Dios nos trae fe y ahora le das a Sebastián la fe. ¿Ves? La palabra de Dios te ha traído la fe. ¿Os fijáis bien? No somos salvos por la fe, somos salvos mediante la fe. Ojo al dato. O sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae la fe. Y ahora abrimos aquí. ¿Y para qué es la fe? ¿Qué dice aquí? San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Continúa, Sebastián. Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe nos hace creer en alguien que no hemos visto, en alguien que no vimos como moría por nosotros, en alguien que no vimos cuando resucitó, pero es por la fe que creemos que Él ha venido para que tengamos vida eterna, hermanos. Entonces, ¿qué es el regalo? El regalo de Dios es la fe que viene por la palabra de Dios. Hermano, si tú no pasas tiempo con la palabra de Dios, no vas a tener la fe que necesitas para poder vivir por la fe. Porque el justificado por la fe continuará viviendo. Por tanto, no solamente es la fe para haber nacido de nuevo, sino es para vivir. No me puedes estar aquí nacido, tengo que vivir. Y esto es por fe. Por tanto, la palabra de Dios nos trae la fe y la fe nos hace creer, nos hace aceptar el sacrificio que Cristo ha hecho porque fue enviado por Dios
para que fuéramos salvos si creíamos en Él. Ahora bien, aquí Sebastián puede haber dicho, mira, oye, no me vengas con historias, no lo voy ni a abrir esto, tú, mira, toma, toma. No lo quiero ni abrir. O podría decir también, esto lo puede hacer Sebastián y lo puede hacer yo. Esto lo podemos hacer todos. Pero aquí está el resultado de la obra de la fe. Que sin haber conocido todo esto, un día yo decidí creer lo que dice la palabra de Dios y fui salvo. Y tú, si has creído, has tenido la misma experiencia. Y si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, quiere decir, hazlo porque vas a tener una nueva vida. Y todo va a venir por fe. No porque tú hayas hecho muchas cosas, no por las obras que hayas hecho tú. No, la obra es de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis. Que creáis. Y esto lo ha hecho Dios. No eres porque seas más listo, más piadoso, mejor que nadie. Es porque Dios ha hecho en tu vida algo que permite que creas en lo que Él ha venido a hacer por ti. Por tanto, ¿a quién le vamos a dar la gloria? Soli Deo Gloria, como decían los reformados, los artistas de la Reforma, los músicos, los artistas, ponían debajo del cuadro, debajo de la partitura, SDG, que quería decir Soli Deo Gloria, la gloria solamente a Dios. Gracias, Sebastián. Gracias, palabra de Dios. Gracias, fe. Podéis iros para abajo. Entonces, hermanos, ¿qué problema tenemos? La fe es el regalo de Dios, lo hemos visto en esta performance que hemos hecho ahora. Pero, hermanos, hay algo que está siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí. La religión de las obras. La religión que inventó Caín cuando estaba allí. La inventó él, no es algo nuevo. La inventó él porque sabía muy bien Abel cómo tenía que ofrecer el sacrificio. Coger un cordero, matarlo en obediencia, en fe, a lo que debió ser enseñado por sus padres. Un animal moría en vez de morir yo. Eso lo sabía. Pero Caín dice, desgraciado, ¿qué ofreces tú aquí? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces aquí? Coger el corderito, matarlo y ponerlo aquí. Yo ofrezco algo que me ha costado el fruto de mi sudor, de mi esfuerzo, de mis lágrimas, de mi trabajo, acabando y quitando hierbas. ¿Qué es comparado? ¿Qué es lo que hace Abel comparado con lo que yo presento? Allí se inventa la religión de las obras. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? En Hebreos 11:4. Dice así. Dice que Abel ofrece mejor sacrificio y Dios le justifica. Pero ¿sabes lo que dice antes? Por la fe, Abel ofrece mejor sacrificio que Caín. Y Caín siente que Dios ha aceptado ese sacrificio. No sabemos cómo se dio cuenta, pero se dio cuenta. Y entonces Caín entra en ira. ¿Y qué hace? ¿Qué hace las obras? La obra mata la fe. La mata. Hermano, querido hermano, mira, no te dejes enrollar, hermano. No te dejes enrollar. En esto de ninguna manera estoy diciendo que tienes que ser un pasivo, que las venga a venir siempre. No. Pero piensa una cosa, hermano. Aquel que te ofrece que haciendo más cosas, y esto, y lo otro, agradarás más a Dios, serás más salvo, serás más santo, dile que no. Dile que no. Porque al final, el legalismo, las obras, matan la fe. Matan la fe. Hermanos, yo cuando me convertí, fue algo espectacular. No me enteré de qué me había pasado, que nadie me lo pregunte porque no me enteré de nada. Pero sentía que aquel peso que llevaba encima había sido quitado. No me preguntes cómo, ahora sí que lo sé, entonces no. Porque cuando una criatura acaba de nacer, no sabe lo que le ha pasado, lo sabe luego, ¿verdad? La madre sí que lo sabe, la criatura no. Pero hermano, ¿sabes una cosa? Estaba en una iglesia donde se predicaba mucho legalismo, mucha hiperactividad. Y llegaba un momento que poco a poco, fue infiltrándose en mi interior y poco a poco fui perdiendo el gozo, fui perdiendo la alegría, fui perdiendo el interés.
y me vi envuelto en una rueda, en un círculo vicioso sin salida, que cada vez me tenía más apretado, 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 hasta que fue desesperante. Hermanos, cuidado. Tenemos que hacer las obras que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Pero pensemos bien que el que en principio la obra es Dios. Soli Deo gloria. Solamente a Dios la gloria, ¿verdad? Entonces, para concluir, os quiero llevar a un versículo. Esto sí que lo podríamos leer, si os parece. He cogido una versión que me ha parecido que era apropiada. Quizás en vuestra versión no sea exactamente igual, pero dice así. Lo que somos, estoy hablando de Efesios 2:10. Dice así, lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con el objetivo de hacer buenas obras, las obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Somos lo que somos por la obra de Dios. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. ¿Entendéis? Si hago las buenas obras es porque Dios ha hecho la buena obra en mí. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado, hermanos. Por tanto, Dios ha preparado unas buenas obras y dice, quiero que andes en estas buenas obras, pero antes tengo que hacer la obra en ti, que es la obra de la fe, para salvación o para continuar viviendo. Entonces, todas las obras, lo voy a poner en minúscula, obras, dependen de la obra de Dios en mayúscula. ¿Entendéis, hermanos? Todas nuestras buenas obras dependen de la obra de Dios en nosotros. ¿De qué nos podemos gloriar? Y si nos gloriamos, que es muy posible, porque esto está dentro de nosotros, Si yo no lo tengo que ir a comprar aquí al supermercado de Eroski, dame 200 gramos de gloria. No, ya la tengo, yo te la puedo dar a ti si quieres. Ya lo llevamos dentro. La glorificación, la vanagloria, la autoglorificación. Pero fíjate, dice así, hacer las obras que Dios ha preparado por la obra que ha hecho en nosotros, testifica de nuestra fe. Testifica de nuestra fe, porque la fe sin obras es una fe muerta. Pero estas obras son las que vienen de parte de Dios. Imaginemos una cosa, hermanos. Imagínate que mi padre, en paz descanse, quería que yo hiciera una casa. Su voluntad era que yo hiciera una casa. Y me convence que tendría que hacer así, se tendría que hacer, mira, será bueno y tal y cual, y me va convenciendo. Digo, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo, quiero hacer la casa. Pero, ¿y la pasta? La lana, como decís los argentinos, los mexicanos dicen la lana, ¿qué pasa con la lana? Mi padre me dice, esto lo daré. Él me pone en la mente hacer la casa y él me da los medios para poder hacer la casa. Porque primero Dios pone el querer y luego pone el hacer por su buena voluntad. Si Él quiere que hagas la casa, si es su objetivo que hagas una casa, Él te va a dar. Allí en la entrada tenemos un letrero que dice, if God guides, He provides. Si Él guía, Él te tiene que proveer. Si no, no. Si tú me pones toda la intención de hacer la casa y no tengo pasta, soy un desgraciado porque me siento muy frustrado. Además, pienso que estoy frustrando la voluntad de mi padre. Entonces, hermanos, fíjate bien, primero pone el querer, lo quiero hacer, y luego pone los medios para llevarlo a cabo. Pero es Él, no yo. Él hace la obra en mí para que crea, para que obedezca. Él me da el dinero, me da los recursos y luego yo le honro haciendo su voluntad. Pero todo ha venido de Él. Voy a terminar con una anécdota. Había un pueblo en la costa mediterránea, esto es real, no me lo he inventado yo, no sé qué pueblo era, pero era un pueblo de pescadores pequeño, una ciudad pequeña de estas que hay por el Mediterráneo. Y el puertecito estaba en un lugar, pero que para entrar allí era peligroso porque había escollos, arrecifes, ¿sabéis lo que son, no? Que no se ven, que estaban a poca profundidad, pero que muchos barcos cuando querían entrar al puerto chocaban con los arrecifes y se hundían. Entonces las autoridades o tenían percance, quizás no se hundían, pero se estropeaban.
Entonces las autoridades del pueblo dijeron, mira, vamos a hacer algo. Vamos a poner unas señales para que los barcos, siguiendo la señal, puedan entrar en el puerto sin que tengan ningún desperfecto. Entonces pusieron una especie de torrecitas, 3, y el barco tenía que, dijéramos, encararlas y seguir la indicación de estas torrecitas, y si lo hacía así, pasaba por en medio de los escollos y no sufría ningún problema. Fue una solución. El capitán del barco o el marinero que llevaba el barco encaraba estas 3 torres y cuando las veía enfiladas, entonces iba para allá y entraba dentro del puerto y no había problemas. Hermanos, hacer la voluntad de Dios también implica 3 señales que tenemos que tener seguras de que vienen de Él, de que estamos en su voluntad. Primera señal, deseo, nuestro deseo, alineado con la voluntad suya. Lo que voy a hacer está dentro de su voluntad, manifestada en su palabra. Hermano, no te fíes mucho de lo que sientes en tu corazón. Si lo que sientes en tu corazón no está de acuerdo a la palabra de Dios, fuera. Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. O sea, primera señal, nuestro deseo alineado con el deseo de Dios. Segunda señal, los medios para poderlo llevar a cabo. Puede ser dinero, pueden ser circunstancias, tiene que cuadrar también esto. Tercera señal, el tiempo, el momento de Dios. Si no te cuadran estas 3 cosas, hermano, no te metas en el lío. Primera señal, que tu deseo esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Segunda señal, los medios, las posibilidades para llevar a cabo esto que tú tienes. Y tercera señal, que lo que tú hagas, ¿verdad?, esté dentro del tiempo de Dios. Había un hombre que, y aquí sí que termino, no os engaño más, no me gusta engañar a la gente. Había un hombre que sintió una llamada a ser misionero, y era un americano, un norteamericano, que tenía que ir a la selva de Colombia o de Bolivia, no sé, un lugar de aquellos del altiplano. Y sintió, el Señor me está diciendo esto. Cogió al hombre, fíjate tú, lo vendió todo y se fue para allá, con su familia. Aquello fue fatal. Nada le cuadraba, nada le iba bien, nada funcionaba hasta el punto que el hombre resolvió volver para casa. Al cabo de un tiempo, sintió de parte de Dios que tenía que volver allá. Lo meditó, reflexionó, buscó consejo, buscó tiempo y cogió y se fue para allá. Y las cosas todas funcionaron. ¿Sabéis por qué? Las 2 primeras señales estaban de acuerdo. Su deseo estaba alineado con la palabra de Dios. Pero las posibilidades también estaban, pero no era el tiempo. No era el tiempo. Cuando fue el tiempo, el kairos de Dios, el hombre fue allí y las cosas fueron bien. Hermanos, que el Señor os bendiga, os guarde y tercemos siempre. ¿Recordáis aquel anuncio? Quizás muchos no lo sabéis, pero en España hubo un tiempo, aquí termino definitivamente, hubo un tiempo que había un anuncio de la prueba del algodón. Y se veía una cocina con mosaicos blancos que parecían limpios, pero venía uno allí con un algodón y pasaba el algodón por aquellos mosaicos y salía suciedad. Que pensabas que estaba limpio, pero salía suciedad. Le llamaban la prueba del algodón. ¿Sabéis cuál es la prueba del algodón? Para saber si estas 3 señales estaban de acuerdo, es a quién das la gloria, a Dios o a ti mismo. Si la gloria es para ti, no era el caso. Que el Señor os bendiga, hermanos.